El Going Merry estaba destinado a morir desde antes de verlo por primera vez tanto en el manga como en el anime, pues Oda mencionó en un SBS que los barcos se les bautiza rompiéndoles una botella para que tengan suerte. Entonces, si la botella no se rompe, el barco tendrá mala suerte, y seguido de eso nos enseñó cómo fue bautizado el Going Merry. Efectivamente, como podéis suponer, dado su final, cuando se bautizó este barco la botella no se rompió. Bueno, al menos nos dio unas cuantas alegrías. Gente, hoy regresamos con una de las series más míticas y populares del canal, donde analizamos todas las cicatrices de un personaje de One Piece. En el día de hoy, todas las cicatrices del Going Merry, las cuales le llevaron a uno de los capítulos más emotivos que hemos tenido hasta el momento. Ya os podéis imaginar que este vídeo lleva consigo un montón de horas de revisar capítulos y aún así capaz de que me haya olvidado algún momento donde el Going Merry ha sido golpeado o dañado. Creo que no, pero me cubro las espaldas ya desde los primeros minutos porque os conozco. Así que no me entretengo mucho más y ahora sí que sí, comencemos con las cicatrices del Going Merry. Ya solo en el primer capítulo completo con el nuevo barco, este ya sufre su primera rotura. Algo muy leve sí, pero una rotura clarísima. En este caso la primera herida se la hizo Johnny, un futuro aliado que estaría con ellos hasta finalizar el arco de Arlong Park. De primeras este atacó a Luffy y rompió la primera madera del Going Merry. Fue una muy breve pelea porque tanto Johnny como Yosaku eran antiguos amigos de Zoro, pero eso no le quita que fueron los primeros en dañar el primer barco formal de la banda. Porque sí, podríamos decir que el primer barco de los Mugiwaras, el primer barco de Luffy es este. O bueno, o incluso este. Sigamos. Justo en la entrada de la Red Line el barco sufre un daño menor. Usopp y Sanji, intentando no chocar con la montaña, rompen el timón del barco, haciendo que Luffy tenga que hincharse como un globo para evitar este choque. Ya cuando habían cruzado la montaña, los Mugiwaras chocan con la Boon, provocando la decapitación literal del Merry. Otro daño menor, sí, pero muy característico del barco. Capítulos después, tras Luffy enterarse de que la Boon se golpea con la montaña porque quiere cruzarla y reencontrarse con los piratas Rumbar, Luffy decide la genial idea de romper el mástil del barco y reabrir la herida de la Boon para batirse en duelo, dejarlo a medias y dibujarle su Jolly Roger en la cabeza, prometiendo que se reencontrarían de nuevo, y que quería que su Jolly Roger estuviera intacta. Aunque reconozco que al final sí que fue una idea brillante por parte de Luffy, esto no le quita que sí, para ello utilizó el mástil de un barco, provocando otra de sus heridas más características. De hecho, tal y como os comenté en un short, esta idea convirtió a los Mugiwaras en la banda más conocida del mundo, pues este logro no se debe a que sean la banda de un Yonko o que tengan bajo su protección muchos reinos, que también influye, sino que al dibujar su Jolly Roger en la Boon, ahora todos los piratas que entran a la Grand Line ven la bandera de la tripulación de Luffy, así que por eso son la tripulación más popular. Bueno, datos aparte, antes de llegar a Whiskey Peak, los Mugiwaras chocan con un iceberg, provocando varias fugas por el barco que Usopp trata de reparar. En el capítulo 100, el Going Merry casi sufre una herida irreversible, pues si recordáis, en Lockdown los piratas de Buggy y Smoker casi acaban con la aventura de Luffy. De primeras, el Mugiwara se salvó gracias al rayo que cayó en la plataforma de ejecución durante la tormenta, y posteriormente, cuando Smoker tenía ya capturado a Luffy, apareció Dragon y le volvió a salvar. Pero lo que muchos no recordaréis es que la tormenta también salvó al barco, pues durante esta lluvia un miembro de Buggy fue enviado a quemar el barco de los Mugiwaras, algo que hubiera conseguido si no fuera por esta tormenta repentina que apareció. Así que sí, mucha gente dice que si el poder este es provocado por Dragon, pues salvó a Luffy en la plataforma de ejecución y luego lo salvó a manos de Smoker. A esto también le tendríamos que sumar que si realmente es así, también hubiera salvado al Merry. Por lo tanto, el capítulo 101 existe gracias a Dragon. En el capítulo 130, los Mugiwaras conocen a Wapol, un pirata que se vio obligado a convertirse en ello tras caer derrotado contra Barba Negra cuando era rey del reino de Drum. En su primera aparición vimos como este era usuario de una fruta del diablo, la cual le permite comerse absolutamente todo lo que quiera. Y para demostrarnos que esto es real, se comió una parte del Going Merry. Poco más tarde, para que el barco no quedara completamente hundido por la hambre de Wapol, Luffy le hizo su ataque más poderoso hasta el momento, un bazooka. Y sí, como la pelea se dio en el mismo barco, Luffy lo destrozó aún más. Así que la parte lateral de la embarcación en Drum fue completamente destruida. Tuvo que ser Usopp en el capítulo siguiente quien se encargó de reparar los daños de esta primera mini pelea naval. Al llegar los Mugiwaras a Drum, estos recibieron la cálida bienvenida del pueblo con varios disparos, pero sin más, lo cuento como un daño o una cicatriz
cicatriz porque os conozco, ya os lo digo, que con este tipo de vídeos siempre sale el típico que dice: Ope dice, te has dejado cuando Usopp se cagó en el barco. El Going Merry también tiene sentimientos y se... Cállate, coño, cállate, que sí, los incluyo todos, ya está, tranquilos. Durante el arco de Drum, el Merry no sufrió más daños. Tras el arco de Arabasta, Bon Clay mueve el Going Merry para que la marina no les confiscara el barco a los Mugiwaras. Y aunque pueda parecer otro acto divino de bondad de Lokama, en verdad este lo hizo porque escapar solo le hubiese llevado a ser capturado por la marina. En la emboscada de los marines a los Mugiwaras y a Bon Clay, Hina, como líder de este ataque, por primera vez casi hunde el barco, porque estuvo cerca de romper el casco del barco y hundirlo. Sin embargo, en este caso sí, ya por amistad, Bon Clay se sacrificó y permitió que los Mugiwaras escapasen. No sin problemas, porque evidentemente el barco quedó muy tocado, pero pudieron escapar y reparar el Merry. De hecho, en Haya, mientras Usopp sigue tratando de reparar el barco, este recalca que él no es un carpintero y empiezan a salir los primeros comentarios de que seguir en este barco empieza a ser ya algo peligroso. En el capítulo 226 se nos presentan a los hermanos de juramento Masira y Sonjou. Este último, a pesar de que con el tiempo se hicieron amigos, con las ondas de su voz hizo que el Merry se siguiera destruyendo, haciendo que las reparaciones previas que Usopp estuvo haciendo en Haya no sirvieran para nada. El barco en esta ocasión es reparado por Luffy y Usopp en el siguiente capítulo, pero reconociendo una vez más que el barco ahora todavía está aún peor que antes. Y pasamos ya al arco de Skypiea, arco en el que el Merry sufre todavía más daños y que sin dudas es un punto de inflexión para él. Para el Going Merry, Skypiea es el cubata que te haces a las 2 de la madrugada y sabes que es el cubata de no retorno. Una vez te lo tomas ya no sabes lo que va a pasar. Pues lo mismo pasó en Skypiea con el Going Merry. En el capítulo 248, Chopper se ve obligado a romper el mástil del barco después de que este se empezara a quemar cuando uno de los aliados de Enel lo atacó. Además de esto, este sacerdote también consiguió dañar y quemar la parte lateral del Merry. Tras esta batalla que fue interrumpida, Usopp llegó al barco y se dio cuenta de los daños. Todo esto le hizo a Chopper sentirse impotente porque no había sido capaz de proteger a uno de los suyos. Por eso quizás en el siguiente arco decidió Chopper convertirse en su forma Monster Point. Pero bueno, volviendo con el Merry. Esa misma noche el Merry fue mágicamente reparado por Klabautermann. Según nos contó Franky posteriormente en el arco de Water 7, un Klabautermann es un espíritu del agua que habita en los barcos y que es esencialmente una encarnación de un barco que ha desarrollado una vida propia debido a que es muy querido y cuidado por los suyos. El Merry quedó genial, incluso el mástil fue puesto en su lugar, sorprendiendo a todos, pero igualmente solo fue una reparación temporal. El barco en ese momento ya estaba en las últimas. Continuando en este arco, Enel se presenta enfrente de Sanji, Nami, Usopp y Grand Fall, los cuales se encontraban en el Merry. Aquí Enel atacó con un rayo a Sanji, que solo quemó un poco la madera del barco, nada serio. Pero instantes después de esto, Hotori, uno de los miembros más fuertes de Enel, provocó una explosión ígnea en el lateral de la embarcación, provocando ahora sí unos daños más serios. Ya para acabar con el arco, los Mugiwaras bajan de la isla del cielo, provocando un daño no visible de primeras, pero sí irreparable. Pues no es el golpe como tal de la caída, que también, joder, un barco no está hecho para esto, sino en todas las heridas sufridas durante toda su trayectoria. Todas ellas estaban llevando el barco a su destino final. Sí, el siguiente arco. Y en las cercanías de Water 7, los Mugiwaras chocan con las vías del tren marítimo. Y es aquí, tras conocer a la vieja Kokoro, donde se nos revela que Water 7 es la ciudad de astilleros, y por lo tanto se dice que buscarán a uno para que se una a la banda y puedan reparar el barco cuando sufran daños. Luffy presagió a Franky antes de conocerle, y la tripulación tenía un objetivo en mente, no solo repararlo, sino que también mejorarlo. Pero nadie se esperaba lo que acabó pasando finalmente. El barco estaba ya tan jodido que simplemente con tirar de la cuerda del mástil, este se partió en dos, y fue Zoro, bajo la supervisión de Usopp, quien tuvo que reparar el mástil. En el capítulo 327, Kaku revela, tras ir a ver cómo está el Merry, que la quilla está dañada y que es imposible seguir navegando. Tras todo esto, Usopp pierde el dinero que los Mugiwaras habían sacado de Skypiea, y empieza el legendario enfrentamiento entre Luffy y Usopp, los cuales discuten la decisión del Mugiwara de que abandonarán el barco en esta isla, provocando incluso las lágrimas del Merry, que no quiere ver cómo dos de sus nakamas se discuten por él cuando él ya no puede viajar más. Después de esta pelea y de Usopp abandonar la banda, este último sigue arreglando el Merry con la esperanza de poder seguir navegando con él y regresar a su hogar. Pues es en el capítulo 350 cuando Usopp revela sus planes ahora que no tiene tripulación, y dice que, aunque todavía no ha visto todo el mundo, ha estado en la Grand Line, y que esto es suficiente para poder regresar de una manera triunfal a Villa Syrup. A lo que Franky le confirma de nuevo que el barco está ya casi muerto y que es imposible que consiga un viaje tan grande como el
que pretende hacer. Antes el barco se hundirá. Si me hubieras dicho que pensabas suicidarte con tu barco, no me hubiese importado que siguieras viajando con él, pero me has dicho que quieres regresar a tu hogar en Eris Blue, por eso tengo que detenerte. Con este barco no llegarás a la siguiente isla. Un barco nace con el deseo de llevar a sus tripulantes de un lado a otro. Cuando un barco no puede llevarte al próximo destino, ya no es un barco. Tras estas frases, Franky empezó a destrozar el Merry, haciéndole ver a Usopp en qué condiciones estaba el barco. Incluso lo pudo ver con sus propios ojos. La quilla del barco estaba tan dañada que era imposible seguir navegando. Capítulos más tarde, Kaku, a pesar de ser ya un miembro del CP9 al descubierto, dice que a pesar de esto no deja de ser un respetado carpintero y que no estaba mintiendo, que los daños de este barco eran irreversibles, lanzando el Merry al agua lacuna que estaba sufriendo Water 7. Y esto es lo último que supimos del barco hasta más de 60 capítulos después, hasta todos los acontecimientos del arco de Enies Lobby. El barco vuelve a aparecer en el momento exacto durante la Booster Call de Enies Lobby para salvar a los Mugiwaras, acabando su viaje solamente 2 capítulos después con toda la banda encima de él, con la revelación de Iceberg de que se encontró con el Going Merry durante el agua lacuna y que los daños que recibió durante este fenómeno no eran nada en comparación a los que llevaba acarreando desde hacía tiempo. Pero fue Merry quien le pidió que quería navegar una vez más, a pesar de que prácticamente ya no podía. Por eso Iceberg hizo un apaño y gracias a esto pudo finalmente rescatar a los Mugiwaras. Pero sí, este había sido su final, sufriendo una rotura en 2 partes. La última gran herida fue el funeral vikingo que le dieron los Mugiwaras al final de su aventura, siendo sin dudas uno de mis momentos favoritos de One Piece. No sé cuántas heridas ha recibido en total el Merry, vosotros os lo pondré en pantalla para que lo podáis ver, pero la verdad que haciendo esta recopilación me sorprende qué tan bien y sobre todo qué tan progresiva fue la muerte del barco. Como último dato curioso, que tampoco lo es tanto porque es algo que se ve claramente en el anime, el Merry ha demostrado ser siempre más que un barco, siempre fue un Nakama más. Supongo que todos recordaréis cuando en Skypiea el Merry se asustó en la Cloud End y que durante la batalla de Luffy contra Usopp le pudimos ver llorar. Esto mismo también pasa a día de hoy con el Thousand Sunny, tiene sus momentos y la verdad que no podría haber sido mejor el relevo que tuvo el Merry, aunque yo sé que muchos quizás preferís a Merry antes que el Thousand Sunny. Bueno, de hecho me gustaría, antes de acabar con el vídeo, abrir este debate en los comentarios. Thousand Sunny o Going Merry, ¿cuál es vuestro barco favorito? Y esto ha sido todo por hoy, Nakama. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejar un like, un comentario, suscribiros y poco más os tengo que decir. Hasta la próxima. Adiós.